Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Mis más cordiales saludos a toda mi buena gente que sintonizan la vida deportiva con Dani Delgado. Hoy voy a dedicar este segmento al baloncesto. ¿Cómo nació el baloncesto? Es parte de la historia del baloncesto, que como los demás deportes tiene su historial tan expandido que el tiempo pues apremia. Hablando del baloncesto, con 2 canastas de melocotones. Cuando se habla de 2 canastas de melocotones, es 2 canastas que se usaban en la agricultura para recoger los melocotones en las fincas. Bueno, en el primer partido se utilizaron canastas como aros y terminó en una batalla campal. Poco después el baloncesto evolucionó hasta convertirse en un pilar del deporte estadounidense. Los aros y las redes que utilizaban los atletas para encestar el balón y anotar puntos en el amado juego del baloncesto evolucionaron a partir de melocotones, o más bien de las canastas que se utilizaban para recoger los melocotones. Es eso lo que acabó utilizando un joven director deportivo en un frío día de invierno de 1891 para un nuevo juego que creó para mantener ocupado a sus alumnos. Se trata de James Naismith, quien era un estudiante de posgrado de 31 años y que enseñaba educación física en la Escuela Internacional de Entrenamiento de la YMCA, o sea, la Asociación de Hombres y Jóvenes Cristianos, y que luego se conoció como Springfield College, en Springfield, en el estado de Massachusetts. Cuando los estudiantes se vieron obligados a permanecer encerrados durante días debido a una tormenta invernal en la Nueva Inglaterra, las actividades atléticas habituales en invierno eran la marcha, la calistenia y el trabajo con aparatos, pero no eran ni mucho menos tan emocionantes como el fútbol norteamericano o el lacrosse que practicaban durante las estaciones más cálidas. ¿Dónde surgió el fútbol? Bueno, en Estados Unidos. El baloncesto surgió también en Estados Unidos. Era un juego sencillo de entender, pero interesante. Este señor Naismith quería crear un juego que fuera sencillo de entender, pero lo bastante complejo para resultar interesante. El juego tenía que poder jugarse en interiores y permitir la participación de varios jugadores a la vez. El juego también tenía que, claro, proporcionar muchos ejercicios a los alumnos, pero sin la dureza física del fútbol, el fútbol americano o el rugby, ya que estos podrían provocar lesiones más graves si se jugaba en un espacio reducido. Entonces Naismith se puso en contacto con el conserje de la escuela, con la esperanza de que pudiera encontrar 2 cajas cuadradas para utilizarlas como porterías. Y cuando el conserje volvió de su búsqueda, tenía en su lugar 2 cestas de melocotones. Naismith clavó las cestas de melocotón en la barandilla inferior del balcón del gimnasio, una a cada lado. La altura de esa barandilla era de 3 metros. Los alumnos jugaban por equipos para intentar meter el balón en la canasta de su equipo. Había una persona en cada extremo del balón para recuperar la pelota de la canasta y ponerla en juego nuevamente. O sea, el que capturaba los rebotes. El primer partido jugado entre estudiantes fue una auténtica reyerta. Los chicos comenzaron a aplacarse, dar patadas y puñetazos en los abdominales. Acabaron en un todos contra todos en medio del suelo del gimnasio antes de que pudiera separarlos, dijo Naismith durante un programa de radio en enero de 1939 en la radio WORE en Nueva York. We the People era el nombre de su programa, su única grabación conocida. Un chico quedó inconsciente, varios tenían los ojos morados, uno tenía un hombro dislocado, dijo Naismith.
Después de ese primer partido, temí que se mataran entre ellos, pero no dejaban de darme la lata para que les dejara volver a jugar, así que me inventé todavía más reglas. Los humildes comienzos del único deporte profesional originado en Estados Unidos sentaron las bases del multimillonario negocio actual. El actual torneo de baloncesto universitario se culmina en lo que se llama March Madness, marzo de locura. Esto es de la National College Athletic Association, la NCAA. Incluye a los 68 mejores de más de, diríamos, 1,000 equipos universitarios. Se celebra en estadios con capacidad para decenas de miles de espectadores y mueve lucrativos contratos de la televisión. La Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, la NBA, es un fenómeno global. La siguen millones de personas en todo el mundo y sus jugadores están entre los deportistas más conocidos a nivel mundial. Ahora comentemos sobre las reglas originales del juego. Naismith no creó todas las reglas a la vez, sino que fue modificándolas hasta crear lo que hoy se conoce como las 13 reglas originales. Algunas siguen formando parte del juego moderno, porque las reglas originales del juego de Naismith se vendieron en una subasta en el 2010 por $4.3 millones, poco más de 4 millones de euros. En las reglas originales, el balón podía lanzarse en cualquier dirección con una o ambas manos, nunca con el puño. Un jugador no podía correr con el balón, sino que tenía que lanzarlo desde el lugar donde lo había recibido. Los jugadores no podían empujar, o lo que llaman zancallidear, o golpear a sus adversarios. La primera infracción se consideraba falta y una segunda falta descalificaba al jugador hasta el siguiente gol, pero sí había pruebas de que un jugador pretendía lesionar a un adversario, quedaba descalificado para todo el partido. Los árbitros eran los jueces del partido, anotaban las faltas y podían descalificar a los jugadores. Decidían cuándo el balón estaba en los límites, a qué lado pertenecía y manejaban el tiempo. Los árbitros decidían cuándo se había marcado un canasto y llevaban la cuenta de los tantos. Si un equipo cometía 3 faltas consecutivas, el equipo contrario se le reconocía con un gol o un canasto. Se marcaba ese canasto cuando la pelota era lanzada o hasta desde el suelo, hasta la canasta, y permanecía allí. Si el balón se quedaba en los bordes y el adversario movía la canasta, contaba como un gol. Cuando el balón salía de los límites, era lanzado al terreno de juego por la persona que lo tocaba primero. La persona que lanzaba el balón disponía de 5 segundos. Si lo retenía más tiempo, el balón pasaba a manos del adversario. En caso de disputa, un árbitro lanzaba el balón directamente al campo y si alguno de los contendientes persistía en retrasar el juego, el árbitro lo sancionaba con una falta. La duración de un partido era de 2 tiempos de 15 minutos con 5 minutos de descanso. Entre ellos, el equipo que marcaba más goles en el tiempo asignado era declarado vencedor. Pero si un partido estaba empatado, podía continuar hasta que se marcaba otro gol. Ahora, hablemos de los primeros partidos públicos. Bueno, el primer partido público de baloncesto se jugó en un gimnasio de la YMCA, la IMCA, y fue registrado por Springfield Republican el 12 de marzo de 1892. Jugaron los monitores contra los alumnos. Alrededor de 200 espectadores asistieron para descubrir este nuevo deporte del que nunca habían oído hablar o nunca lo habían visto antes. En la historia publicada por el Republican se atribuyó a los profesores la agilidad, pero la ciencia de los alumnos fue la que los llevó a derrotar a los profesores 5-1. En pocas semanas la popularidad del deporte creció rápidamente. Alumnos de otras escuelas introdujeron el juego en sus propios YMCA. Las reglas originales se imprimieron
en una revista universitaria que se envió por correo a la YMCA de todo el país, gracias a la representación internacional de los estudiantes universitarios. Entonces el deporte también se introdujo en muchos países extranjeros. Los institutos comenzaron a introducir el juego nuevo y en el 1905 el baloncesto fue reconocido oficialmente como el deporte de invierno permanente en todos los Estados Unidos de América. Según la NCAA, el primer partido de baloncesto intercolegial entre dos escuelas es controvertido. En el 1893 se publicaron 2 artículos en periódicos escolares que recogían registros separados de partidos de baloncesto colegial entre equipos de universidades diferentes. 1892, menos de un año después de que Naismith creara el deporte, la instructora de gimnasia del Smith College, Senda Berenson, introdujo el juego en el atletismo femenino. El primer partido intercolegial registrado entre mujeres tuvo lugar entre la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley, California, en el 1896. Con el crecimiento de su popularidad, este deporte obtuvo la atención del Comité Olímpico Internacional y se introdujo en los Juegos Olímpicos del año 1904 en San Luis como prueba de demostración. Hubo que esperar hasta 1936 para que el baloncesto fuera entonces reconocido como una prueba de medalla. El baloncesto femenino no se incluyó como medalla olímpica hasta los Juegos de Montreal en el año 1976. A medida que el deporte seguía extendiéndose rápidamente, comenzaron a formarse ligas profesionales por todo Estados Unidos. Los aficionados al baloncesto animaban a los equipos de sus nuevas ciudades. La primera liga profesional fue la National Baseball o Basketball League, NBL, formada en el 1898 y compuesta por 6 equipos del noreste. La liga solo duró unos 5 años. Tras disolverse para el año 1904, la liga se reintroduciría 33 años después, en el 1937, con un sistema de apoyo totalmente nuevo con las empresas Goodyear, Firestone y General Electric como propietarias de liga y 13 equipos. Mientras las ligas deportivas profesionales acaparaban la atención de todo el país, el baloncesto universitario también era un elemento importante. El primer torneo de la NCAA con 8 equipos se celebró en el 1939 en la Universidad Northwestern. El primer campeón nacional de baloncesto universitario fue la Universidad de Oregón. El equipo derrotó a la Universidad Estatal de Ohio. Como en la mayoría, diríamos la mayor parte de los Estados Unidos, a principios y mediados del siglo XX, el baloncesto estaba segregado. El deporte no se integraría hasta 1950 cuando Chuck Cooper fue fichado por el equipo Celtics de Boston. Antes de que Cooper fuera fichado, había grupos de equipos negros en todo el país, conocidos como los 5 negros, que se referían a los 5 jugadores titulares de un equipo de baloncesto. Los equipos formados exclusivamente por negros solían denominarse quintetos de color o los llamados Negro Cagers. Estos equipos florecieron en Nueva York, Washington D.C., Pittsburgh, Filadelfia, Chicago y otras ciudades con una importante población afroamericana. Eran aficionados, semiprofesionales y profesionales. Pero pese a la tardía inclusión, la entrada de las personas de color cambió el deporte, porque ya para el 2022 el informe del Instituto para la Diversidad y la Ética en el Deporte aseguraba que más del 80% de los jugadores de la NBA no se consideraban racialmente blancos. Estados Unidos sigue siendo la gran potencia dominante de un deporte mundial, pero el baloncesto es el deporte nacional de países como Estonia, Lituania y las Filipinas, y en muchos países como en España. Es el segundo deporte por número de licencias y seguidores. Aunque puede que el baloncesto
no se juegue igual que cuando Naismith lo inventó. Las canastas de melocotón han sido sustituidas por redes, aros metálicos y pizarras de plexiglas, porque su evolución demuestra que el juego ha trascendido un siglo. Ahora bien, hablando de esta historia del baloncesto, te explico la historia del baloncesto, quién fue su creador y cómo creció a nivel mundial. Además, los países con mayores victorias. Bueno, este baloncesto, el básquetbol del inglés, básquet, que significa canasta, y ball significa pelota, o baloncesto en su traducción al español, fue creado por James Naismith, 1891. Era un canadiense y profesor de educación física en el Springfield College de Massachusetts, en ese entonces conocido como International YMCA Training School. Ya le expliqué lo que significa la YMCA. La disciplina logró popularidad y a principios del siglo XX pues se expandió por las universidades y colegios de Estados Unidos. En la actualidad es uno de los deportes más practicados y se juega en ligas y campeonatos de todo el mundo. Es un deporte de equipo en el que se enfrentan dos grupos de 5 jugadores cada uno. Antes era un grupo de 9 jugadores por equipo. El objetivo del juego pues consiste en anotar puntos al embocar el balón en un aro que está ubicado a unos 3 metros de altura. La puntuación por cada vez que el balón pasa por el aro es de 2 o 3 puntos, dependiendo de la posición desde donde se realizó el tiro. El contacto con el balón es con las manos, pero los jugadores no pueden desplazarse sosteniéndolo, sino que deben correr mientras golpean el balón contra el suelo hasta hacer un pase a uno de sus compañeros o hasta intentar embocarlo en el aro. Bueno, hablábamos del creador de este baloncesto, James Naismith, que por cierto, el Salón de la Fama del baloncesto está localizado en Springfield, Massachusetts, en la avenida Columbus, y el nombre es James Naismith, que luego, bueno, este hombre se graduó, luego de graduarse en teología del Colegio Presbiteriano en Montreal, Canadá, se anotó para estudiar educación física en el Springfield College, en Massachusetts, con el Luther Hersey College, reconocido como el padre de la educación física. Y durante un curso de psicología del juego, Golick planteó la necesidad de crear como una nueva disciplina capaz de desempeñarse en un ambiente cerrado para practicarla durante la época invernal cuando no podían jugar al fútbol. En respuesta, Naismith se dedicó a idear un nuevo deporte que resultara fácil de asimilar, pero suficientemente complejo, ¿verdad?, para que despertara interés. Se inspiró en varias disciplinas de la época, como era el rugby estadounidense por los pases, el rugby inglés por los saltos y el llamado en el pato en una roca. Era un juego de su infancia, en el que el tanto se realizaba lanzar la pelota y embocarla en una cesta ubicada a una altura considerable. Naismith elaboró las 13 reglas básicas que describían el modo de juego, como mover el balón, la forma de puntuar y lo que se consideraba como falta. Reunió a los alumnos para formar los equipos a los que se le designaron 3 centros, 3 delanteros y 3 guardas para cada grupo. Colocaron 2 canastas de duraznos a unos 3 metros de altura, ubicadas en cada balcón a los extremos del salón del gimnasio, porque cada canasta era supervisada por un hombre que devolvía el balón al campo de juego luego de que los equipos hicieran un tanto. Unos años más tarde, contaron el fondo de las canastas de modo que la pelota se soltara y volviera al juego. Porque cuando estaban los canastos, cada vez que se anotaba un punto, un canasto, tenía que venir una persona, poner una escalera y subir para sacar el balón de la canasta. O sea que el juego se extendía por mucho tiempo. Bueno, la noticia del nuevo deporte tuvo gran aceptación y se expandió de manera rápida. A las pocas semanas fue incorporado en el calendario de la International YMCA Training School de todo el país, en las universidades y en las escuelas secundarias también. Y a partir del año 1905, el baloncesto
fue reconocido de manera oficial como un deporte de invierno permanente. Sus reglas, si bien se han modificado con el paso de los años, en general no cambiaron de manera drástica desde la lista original que realizó Naismith. O sea, hay reglas todavía en la NBA en Estados Unidos que son las mismas reglas que este hombre se ingenió. El Springfield College, que es la institución donde se originó el baloncesto en Estados Unidos, ha cambiado de nombre más de una vez, lo que generó también cierta confusión porque surgió como la YMCA, Young Men Christian Association, que englobaba 3 secciones: la Escuela de Capacitación, la Escuela Internacional y el Colegio Internacional. Sin embargo, durante esos años, el nombre de Springfield College se usaba de manera informal hasta que en el 1954 la institución lo adoptó de manera oficial. Más allá del nombre, desde su fundación en 1885, siempre ha sido una institución privada e independiente. El 21 de diciembre de 1891 fue que James Smith publicó las reglas para el nuevo juego del baloncesto. Le pidió a su clase que jugaran un partido en una de las canchas del Springfield College con una pelota de fútbol y 2 canastos de durazno. Alguien sugirió llamar a la nueva disciplina juego Naismith, pero luego de presenciar el juego vieron que se destacaba el balón y las canastas, por lo que eligieron entonces llamarlo baloncesto. La YMCA tuvo un papel muy importante en la difusión de este deporte en Estados Unidos y también en Canadá. En el resto del mundo no tardó mucho más tiempo en hacerse conocido. Ya para 1983 se organizó el primer partido de baloncesto en Montmartre, París, y luego se organizaron encuestas de baloncesto en China, India y también en Japón. La primera gira profesional de la disciplina se formó en el 1898 con 6 equipos que conformaron la Liga Nacional de Baloncesto. Sin embargo, la misma se disolvió para el año 1904. Y luego surgieron otras ligas de gran reconocimiento, la Eastern Basketball League en 1909, la Metropolitan Basketball League en 1925 y la American Basketball League y la National Basketball League en 1937. Esta última contribuyó a la creación de lo que hoy en día es la NBA, National Basketball Association, la actual liga de Estados Unidos, con sede en Canadá en el 1949. A pesar de la rápida expansión del deporte en diferentes países y durante las primeras décadas del baloncesto no tuvo una organización internacional que lo regulara. Gracias a varias peticiones, en el 1904 la disciplina fue incluida como un deporte olímpico, pero solamente de demostración, o sea que no contaba para medallas. Recién en 1932 se fundó entonces la Federación Internacional de Básquetbol, lo que hoy en día se llama la FIBA. Este organismo, con sede en Mayence, Suiza, estaba dedicado a regular las normas del deporte a nivel mundial y de celebrar de manera periódica diferentes eventos y campeonatos. Todavía se hace. Bueno, a través del deporte de la FIBA, el baloncesto masculino se convirtió en uno de los deportes olímpicos y tuvo su primera aparición en las Olimpiadas de Berlín para el año 1936. Ahora, en el 1976 se incorporó el baloncesto femenino como parte de las Olimpiadas que tuvieron lugar en Montreal, Canadá. De hecho, recuerdo mucho esas Olimpiadas porque las presencié desde el comienzo hasta el final. En el campo del boxeo, pues Estados Unidos se llevó su medalla de oro. Estamos hablando de la época de Tommy Hearns, de Sugar Ray Leonard y otros grandes boxeadores que ganaron y coparon todas las medallas de oro. También recuerdo que fue la primera vez que en unas Olimpiadas Mundiales Estados Unidos perdió una selección de Estados Unidos conceptuada como la mejor del mundo. Perdió con la selección de Puerto Rico un partido. Es cierto que la selección de Estados Unidos al final pues, cargó con la medalla de oro y Puerto Rico pues quedó eliminado. Pero es una cosa que en mi isla, en Puerto Rico, hoy se recuerda como si hubiese pasado ayer, porque fue un logro que nunca Puerto Rico había tenido en la vida.
de ningún deporte. Vencer a Estados Unidos con una selección tan y tan fuerte y dominante como la de Estados Unidos y Puerto Rico, vencerlos a ellos en un partido, fue algo grande y sigue siendo algo grande en la historia de Puerto Rico y más en el baloncesto. Hablemos de países más reconocidos en el baloncesto, porque el país con mayores victorias en toda la historia del baloncesto es Estados Unidos, tanto en la versión masculina como en la femenina, porque este país solo en una ocasión no estuvo en el podio y fue en las Olimpiadas de 1980 cuando se celebraron en Moscú. Bueno, porque Estados Unidos no llegó a ir a Moscú, boicoteó las Olimpiadas y no compitió. Ahora bien, el baloncesto ha sido uno de los deportes principales en Estados Unidos. Bueno, tenemos el fútbol norteamericano, tenemos el béisbol de las grandes ligas, tenemos el hipismo en Estados Unidos, con esto del Kentucky Derby, la Triple Corona, el Prince State, el Belmont State, para los potros de 3 años. Y tenemos el baloncesto, de hecho. Además, en el hipismo está también la Breeders' Cup, que son las carreras multimillonarias que se celebran una vez al año, ya para el mes de noviembre. Bueno, en resumidas cuentas, pues sabemos que el baloncesto nació en 1891, en Estados Unidos específicamente está la Universidad de la YMCA en Springfield, Massachusetts, y que James Naismith, profesor de educación física, buscaba un deporte de equipo que pudiera practicarse en interiores durante el invierno, porque era lo único que se podía hacer en el invierno, porque el estado de Massachusetts pues, es un estado muy frío, donde cae mucha nieve. No hay deporte, todos los deportes que se celebran al aire libre en el verano, en el otoño, o terminando la primavera, como el béisbol, el softball. Se juega baloncesto en las canchas todavía. Simplemente cuando llega la época de invierno, hermano, pues ni el rugby se puede jugar. Entonces, aún el hockey sobre hielo se juega en lugares cerrados. Porque claro, como es sobre hielo, pues no puede jugarse ni en la primavera, ni en el verano, ni en el otoño. Por eso es que al aire libre, por eso es que tiene que jugarse en lugares cerrados. Hablando del reglamento básico del baloncesto, el tiempo de juego y descanso, pues el tiempo de juego, así como el tiempo de descanso entre 15 y 20 minutos, dependiendo del reglamento del campeonato, pues son aspectos muy cruciales. Hablando del balón, se utiliza un balón esférico, ya no se utiliza aquel balón que, no sé, se parecía una bola de fútbol. El balón esférico, redondo usualmente de material sintético para facilitar el agarre. Su diseño característico es de color naranja con líneas negras. Hay 3 tamaños y pesos, por lo menos el tamaño 7 para el baloncesto masculino, el tamaño 6 para el baloncesto femenino, y el tamaño 5 para preinfantiles y mini baloncesto. En cuanto a la cancha, pues la cancha de baloncesto es una superficie dura, plana, rectangular y libre de obstáculos con medidas ya específicas. Las dimensiones son de 15 metros de ancho, 23 metros de longitud. El perímetro, libre de obstáculos por lo menos a 2 metros de distancia. La altura, el mínimo de 7 metros hasta el primer obstáculo vertical. En la división dividida en 2 mitades iguales por la línea del medio campo, con un círculo central de 3.6 metros de diámetro. Los aros son situados en los lados menores a 3.05 metros de altura y 1.20 metros dentro del campo. Las líneas de tiros libres paralelas a la línea de fondo de 5.80 metros de estatura, 4.60 metros de la canasta. La línea de 3 puntos localizada a 6.75 metros por la FIBA o 7.24 metros por la NBA de la canasta o el canasto. Todas las líneas tienen 5 centímetros de ancho. Hay fundamentos técnicos del baloncesto, como el pase. El pase es la acción de intercambiar el balón entre compañeros de equipo y existen varios tipos. Por ejemplo, de pecho. El pase de pecho es el más común porque se realiza desde el pecho hacia el receptor. El picado o de pique
el balón rebota antes de llegar al receptor. De béisbol, pase largo con una mano, similar al lanzamiento de un jugador de las grandes ligas. El pase de bolos se ejecuta con una mano desde abajo de la cintura, por detrás de la espalda, pase por detrás de la espalda con la mano contraria al receptor, pase por encima de la cabeza. Es un lanzamiento con dos manos desde encima de la cabeza. Con el codo, el balón se golpea con el codo por detrás de la espalda y de mano a mano entrega el balón a un compañero cercano. El tiro a canasta, bueno, el tiro es el intento de introducir el balón en el aro. Los tipos principales son el tiro en suspensión, que es el lanzamiento en el aire con un golpe de muñeca, el tiro libre desde la línea de tiros libres tras una falta, la bandeja o el doble ritmo, es un lanzamiento en carrera con una mano tras dos pasos, el mate o volcada es introducir el balón de arriba a abajo en la canasta, es como un dunk. El gancho, lanzamiento con una mano en posición perpendicular al aro, y el alley-oop, que es el mate tras recibir un pase en el aire. El bote o lo que llaman el dribble. El bote es la acción de empujar el balón contra el suelo para que retorne a la mano. Los tipos de botes son el de control, bote alto y fuerte sin presión defensiva. De protección, el bote bajo para proteger el balón de la defensa. En velocidad es lanzar el balón hacia adelante tras correr más rápido. O sea, que en esta modalidad, el jugador que tiene el balón va corriendo hacia el canasto. Entonces, como va tan rápido, lanza el balón hacia adelante de él para correr más rápido, porque no lo puede lanzar al lado o muy cerca de él, porque entonces podría venir lo que llaman el turnover, o sea que el balón podría pasar a manos del adversario, que el adversario le roba el balón. En la defensa es crucial para evitar que el equipo contrario anote. Existen varios tipos, a individual o de asignación. Cada jugador marca a un oponente específico. En zonas, los defensores cubren áreas específicas del campo, 2-3, 3-2, 1-3, 1, etc. La defensa mixta. Esto es una combinación de defensa individual y en zona. La presión, adelantar jugadores al campo contrario para dificultar el avance del rival. En otras palabras, cuando un jugador recibe un rebote de parte de su contrario, ya los jugadores de su equipo tienen que estar en el área del equipo contrario para evitar que pasen el balón libremente y que puedan anotar de jugada de 2 puntos, de 1 punto, de 3 puntos. En fin, señores, esta es la historia del famoso baloncesto. Es una historia muy larga, pero desde luego trato de llevar lo más que pueda, lo más importante. Ya saben quién lo inventó. Y por tal razón, el Salón de la Fama del baloncesto está localizado en Springfield, Massachusetts. Y lleva el nombre de Naismith porque fue quien inventó en esta nación el baloncesto. Este es un lugar donde grandes figuras del baloncesto han ido. Sus nombres están ahí porque es el Salón de la Fama, que está localizado en la avenida Columbus. Cuando sale de Springfield, dirección sur, para el estado de Connecticut. Infinidades de personas que han ido ahí, y vamos a Dr. J, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, son tantas y tantas las estrellas retirados que están en el Salón de la Fama, que han ido a esa ceremonia, porque ahí es que se hace la inducción. El boxeo se hace en Sarasota, en Nueva York. El deporte del automovilismo se hace en otro lugar. El hockey también en otro lugar. Entonces la ciudad de Springfield, porque ahí se inventó el baloncesto, pues se tiene ese honor de ser la ciudad que todos los años atrae cualquier cantidad de personas, los mejores baloncelistas, cuando llegó su tiempo de ser incluidos en el Salón de la Fama. Es una cosa que sinceramente llama mucho la atención. Como digo, es una historia tan larga de baloncesto que ya se propagó por todo el mundo, porque realmente el baloncesto fue una cosa que
se inventó en Springfield y tan rápido, ya a los 2 años se estaba propagando a nivel de mundial, ¿entiendes? Y vino la FIBA primero que la NBA. La NBA es el deporte grande en Estados Unidos, pero la FIBA estuvo primero, por eso en las Olimpiadas eh, han habido ciertos problemas de que no querían, hay ciertos equipos que no los quieren incluir en las Olimpiadas. Primeramente querían sacar el baloncesto de las Olimpiadas porque dijeron, bueno, Estados Unidos viene con el llamado equipo del sueño, lo que llaman el Dream Team. Entonces decían, ¿quién va a ganar este equipo? En otras palabras, los equipos que iban a competir a las Olimpiadas ya iban con el temor de que no podemos ganar una medalla de oro porque aquí Estados Unidos está jugando. Pero eso es una cosa que ya pasó a la historia, porque ahora el baloncesto se propagó tanto y tanto a nivel mundial, que en cada país del mundo existen estrellas tal y como lo hay aquí en Estados Unidos. O sea que hay más competencia, aunque sí Estados Unidos continúa ganando, pero por lo menos hay más competencia. Entonces quiere decir que los equipos de otros países entienden que existe todavía la probabilidad de ellos algún día destronar a Estados Unidos. Recientemente, la FIBA estaba celebrando algunos juegos en diferentes partes de Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico se celebran algunas de estas competencias con el aval de la FIBA para ver qué equipos ganan más y pueden representar a su país y ser incluidos en las Olimpiadas. Y recientemente Estados Unidos le tocó en el grupo con Cuba y con Puerto Rico. Debido a los problemas políticos y el visado, el equipo de Cuba pues no pudo llegar a Puerto Rico a tiempo para realizar ese partido contra los boricuas. Entonces los boricuas tuvieron que jugar frente a Estados Unidos porque les tocó en ese grupo. Y los boricuas perdieron ese juego por solamente 1 punto contra una selección de Estados Unidos tan y tan potente de universitarios. Hay mucha gente que se sintieron mal, el fanático, desde luego, pero hay que entender que la selección de Puerto Rico estaba jugando contra la selección de Estados Unidos, prácticamente una selección casi imbatible, y perder por 1 punto. Ahí vienen los recuerdos de 1976, cuando las Olimpiadas en Montreal, Canadá, donde Puerto Rico venció a Estados Unidos, que le estaba yo hablando anteriormente. Y por eso el baloncesto es una cosa que en mi isla es uno de los deportes principales. ¿Por qué? Porque la isla dio estrellas en el baloncesto grande como Johnny Baez, Pachín Vicente, a varios jugadores que militaron en equipos en España y establecieron récords. Y son personas que están en el Salón de la Fama del Baloncesto de Puerto Rico, aunque quizás no estén en el Salón de la Fama aquí en Estados Unidos, pero sí está en el Salón de la Fama de Puerto Rico porque fueron canasteros que verdaderamente podían competir contra lo mejor de Estados Unidos. Ya son personas retiradas. Pachín Vicente pues murió. Hay otros que han muerto también. Johnny Baez creo que está vivo. Ese era mi jugador favorito en el baloncesto profesional de Puerto Rico, cuando militaba con los Gallitos de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico. Han habido muchos baloncelistas bien habilidosos, dotados con algo para jugar baloncesto, que sobresalieron, que sus nombres han sido reconocidos en el baloncesto. Y aunque no esté en el Salón de la Fama de Estados Unidos, pero está en el Salón de la Fama de Puerto Rico, y el público se acuerda de eso, de los grandes del baloncesto. Señores, por eso digo que el baloncesto ha sido una cosa que ya es, como digo, también como se ha convertido como el béisbol en un deporte comercial. Hoy en día los baloncelistas ganan extremadas sumas de dinero. Y cada día el deporte del baloncesto pues va hacia adelante, desde luego. Como es comercial, pues hay sus problemas. Yo le expliqué en tiempos atrás el cambio de los Mavericks que mandaron a Doncic al equipo de los Lakers, algo que sigue siendo protestado por las fanaticadas de Dallas. Han hecho protestas, han hecho de todo para demostrar que ellos están insatisfechos con ese cambio.
Pero como esto es algo comercial, aunque usted no lo quiera y yo no lo quiera, tenemos que aceptarlo. O vamos a decirlo, no aceptarlo, pero vivir con eso. Porque si a usted le sigue gustando el deporte del baloncesto, tiene que vivir con eso. ¿Qué puede hacer usted como seguidor del baloncesto? ¿Qué puedo hacer yo? Lo mismo pasa en el béisbol. No podemos hacer nada cuando vienen estos cambios. Usted es seguidor de tal equipo y el mejor pelotero de su equipo es cambiado de la noche a la mañana a otro equipo, el rival del equipo suyo. En el fútbol norteamericano, de igual modo. ¿Entiende? Todas estas cosas pasan. A uno le gusta el deporte, a uno es un seguidor de tal deporte y le duele estas cosas que pasen, desde luego. Porque usted se puede pensar a veces, bueno, si nosotros que somos fanáticos de tal equipo no vamos a las canchas del baloncesto, o no vamos a ver los juegos de fútbol, o no vamos a los parques de béisbol. Bueno, usted no va, yo no voy, el otro no va, y podemos haber 100 o 200 personas que decidimos no volver. No hacemos nada con eso, ¿sabe por qué? Porque estos deportes son tan multimillonarios que por cada 100 personas que dejen ir a un estadio, podían ir otras 100.000 personas. Y entonces el deporte sigue haciendo dinero, los equipos siguen haciendo dinero, los jugadores siguen haciendo dinero. Y es una cosa que uno tiene que ponerse a la mente de que usted puede controlar lo que usted tiene en sus manos, lo que está fuera de sus manos. Ni usted ni yo lo podemos controlar. Desgraciadamente, esa es la forma que se está viviendo los deportes, algo comercial. Y cuando decimos comercial es comercio, es negocio. Y hay dinero, mucho dinero envuelto. Y desgraciadamente ya no es como el inicio del baloncesto, que se jugaba de gratis, cuando se inventó, ¿entiende? Entre trabajadores del colegio de Springfield College y estudiantes. Era gratis, pero ya todo eso cambió con el pasar de los años. Ahora pues es todo comercial. Mi gente, hasta aquí llegamos con esto del baloncesto. Déjeme decirle antes de despedirme que sinceramente yo soy una persona, bueno, no todos somos iguales, desde luego. Nos parecemos, pero no somos iguales. Yo soy una persona que en esto del ámbito del deporte trato de hacer lo mejor que pueda. Trato de interesarme por noticias que yo sé que crean impacto y que a ustedes como oyentes les va a gustar. Trato de ampliarle el conocimiento a muchas personas sobre X deportes. Todos los días yo digo que mientras uno vive, no importa la edad que tenga, todos los días, mientras uno esté vivo, aprende algo. Y yo me siento, fíjese, aunque usted no lo crea, me siento dichoso de que en esta vida yo puedo enseñarle a otras personas muchas cosas. Y todavía me siento más dichoso de que en esta vida yo todavía sigo aprendiendo de otras personas algo que yo no sabía. O sea que compartimos. Y también me sigo sintiendo dichoso porque yo recibo halagos de muchas de estas personas cuando yo hago estos podcasts. No solamente aquí en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, México, España, Bruselas, Bélgica, para que tenga una idea por las técnicas hoy en día de que, usted sabe, tenemos la internet y le damos buen uso, muchos le damos buen uso, otros no, pero a través de la red de la internet, pues estas cosas, yo digo como que se esparraman por todo el mundo en cuestión de minutos. Yo he recibido muchas, no sé, de gente que aprecian el trabajo que uno hace, elogios de todas esas personas. He recibido también un sinnúmero de críticas y sabe que yo estoy orgulloso de las críticas, porque dice un refrán que la crítica es social. Y como ser humano, no soy perfecto, porque nadie es perfecto en este mundo. Como ser humano, pues, he cometido mis errores y sigo cometiendo algunos errores mientras esté vivo, al igual que usted y que el otro y que el otro, porque somos seres humanos. Hay gente que me ha enviado, se han comunicado, me han hecho críticas severas,
pero son críticas sin fundamento porque no pueden probar, o sea, no tienen evidencia para sustanciar las críticas que hacen. Hay otras personas que me han criticado con evidencias, los cuales las acepto muy bien, porque si nadie me critica, yo sé que perfecto no soy. Entonces encuentro que hay algo malo y nadie quiere decir nada. Pero si alguien se suelta porque analizó bien, con detenimiento, todo lo que yo expliqué y me critica y me dice, no, en esta fecha no pasó esto, pasó aquello, muy bien, lo acepto y estoy orgulloso de eso. ¿Sabe por qué? Porque al menos a través de esa crítica yo sé que hay personas interesadas en el contenido de estos podcasts, porque de otra forma, ¿cómo lo voy a saber? Entonces, hay personas que, como dije, me critican, no tienen fundamento, las críticas yo las paso hacia un lado, no le doy mucha importancia, porque si no tiene evidencia, ¿cómo vas a criticar? Entonces yo cuando voy a criticar algo, tengo que tener una evidencia para probar el por qué yo critico esto y aquello y lo otro. Como dije, las personas que me critican con evidencia las aprecio mucho porque, por eso digo, hoy en día mientras uno vive sigue aprendiendo. Después que uno se muere no aprende nada. Tampoco puede enseñarle nada, a nadie, porque ya murió, se fue de este mundo. Pero mientras estamos vivos, todos los días aprendemos algo. No importa la edad que tenga. Aprendemos y enseñamos a los demás. Esa es la historia de no solamente los deportes, en otros aspectos de la vida también, pero yo estoy hablando ahora relacionado al deporte. Y espero que ustedes se sigan suscribiendo y cualquier comentario que ustedes tengan, yo le dije, la vida deportiva 860 @.com. Eso es todo. Lo que tiene que hacer, se suscribe. Yo le dije en post pasado que le enviaba mis saludos cordiales a una persona ya en Aguascalientes, México. Yo nunca pensé que en un lugar tan separado de donde yo estoy, haber una persona que iba a estar al tanto de estos podcasts, y la persona pues me envió saludos, me dijo que estaba muy contento cuando yo mencioné la historia de Aurelio Rodríguez, jugador mexicano que jugó en las mayores tercera base. Hice los comentarios de él, lo bueno que era. Y esta persona pues conoció a Aurelio Rodríguez y conoció a sus hermanos, ¿entiendes? Y esta persona pues me envió un mensaje diciendo que se sentía muy contento, muy orgulloso de que yo hablara de una persona como Rodríguez. Y yo le dije que bueno, que me gustaba, tenía que hablarlo porque sinceramente eso fue algo grande en el béisbol de las grandes ligas y de un hispano como Aurelio Rodríguez. Y he recibido muchos halagos también en otros deportes de diferentes personas. Espero recibirlos una vez más. Y como dije antes, las buenas o en las malas, seguimos para adelante. Y si hay críticas, acepto las críticas también. A mí no me está malo que me critiquen porque la crítica es social. Yo también critico cuando una cosa no está bien y tengo evidencia de que no está bien, la critico, ¿entiendes? Tengo el millón de cosas para criticar en la política, pero ¿qué pasa? Como yo no soy político, no me gusta la política, no mezclo la política con el deporte, como había dicho anteriormente, pues no lo hago. Y no creo que lo voy a hacer. Política y deporte para mí no va. Veo las cosas que están pasando en nuestra nación. Sinceramente, pues muchas no tienen sentido. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo no puedo. Yo soy uno solo. Y digo, ¿sabe cómo yo termino con esto? Diciendo a la gente que me hablan de política, bueno, como el pueblo norteamericano decidió emitir su voto y votar por este individuo que está como presidente, el pueblo, pues tenemos que pagar justo por pecadores, pero eso fue la decisión del pueblo. De otra forma, él no estuviera ahí. Con eso me quedo. Pero que hablar mal de esto y mal del otro, no, sinceramente no está en mí. Porque no soy político, nunca he sido político, y lo mismo pasa
con mis colegas puertorriqueños que tampoco están de acuerdo, ¿verdad?, con el sistema político en Puerto Rico. No quiero comentar con ellos absolutamente nada. Le digo lo mismo que le digo a las personas que vivimos aquí en Estados Unidos. Y no pienso mezclar jamás el deporte con la política. Hay noticias donde hay una mezcla de deporte y políticas, y directamente no quiero hablar de ello. Para ponerle un ejemplo, recientemente se celebró un torneo en Canadá del hockey sobre hielo, donde había 4 naciones participando. En el hockey siempre ha habido una violencia, hay pelea entre los jugadores, siempre lo ha habido, porque es un deporte de contacto. ¿Qué pasa? Llegó al extremo ahora que por culpa de la politiquería se formaron 3 peleas en 9 segundos, justo al comenzar un partido entre el equipo de Estados Unidos y el equipo de Canadá. Y quiere decir que al terminar este torneo, el equipo de Canadá fue el que salió por la puerta ancha, casualmente venciendo al equipo de Estados Unidos. Pero no comenté de eso porque la mayoría de la gente estaba pendiente a ver porque el presidente de Estados Unidos dijo esto, dijo aquello, en contra de Canadá, las tarifas y todas esas cosas. Pero sinceramente yo no quise entrar en detalles. Entonces me estremeció mucho que en los primeros 9 segundos de juego habían 3 peleas. ¿Y sabe qué? Las 3 peleas se originaron por la dichosa política, no por incidentes en el juego. Y todo comenzó con abucheos del himno nacional de Estados Unidos y Canadá. Porque si hay una cosa que yo respeto en todos los países del mundo, es su bandera y el himno nacional. Esa es una cosa que yo siempre he tenido un respeto. No me importa cuál sea el país del mundo. Esas 2 cosas, la bandera y el himno nacional, son 2 formas de identificación de cada país. Y por eso yo la respeto. Bueno, mi gente, espero que por lo menos este segmento de hoy haya sido del agrado de ustedes. Así que ya vendremos con más podcasts próximamente. Cada 2 semanas, más o menos, usted tiene un podcast detallando de diferentes facetas del deporte, diferentes atletas, como dije antes, gente que está con nosotros, gente que no está, pero establecieron algo tan grande en cada deporte que es digno de recordar y digno de admirar todavía, hasta que uno parta de este mundo. En tanto en cuanto, el colega le dijo a ustedes, será hasta la próxima. Y ahí viene. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.